Hola amigas y amigos de Casa Taganskaya, este es un nuevo capítulo de En la Ruta. Era viernes, era 19 de junio, Estados Unidos se jugaba la clasificación a la siguiente fase del Mundial. Yo decidí ir a ver cómo se vivía este tan magno evento en el corazón de Oklahoma, en territorio Cherokee, como dicen las patentes de los autos. Salí de Tulsa, que era donde me estaba quedando, y mi primera parada fue en un lugar que podía haber sido un diner, pero no llegaba ni a eso, donde lo único que había era un sanguchito pequeñito y un café de máquina. A la hora de pagar, sin embargo, el señor fue muy amable conmigo porque resultó ser que me había olvidado la billetera en Tulsa. El señor me dijo que no me preocupara, que en cualquier otro momento que volviera a pasar por ahí le pagaba. Yo le dije que era bastante poco probable que volviera a pasar por ahí. Y bueno, después me acordé que yo había dejado en el coche un guardadito por si pasaba algo por el estilo. Zafé del momento y el señor, muy perspicaz, me dijo que si yo no tenía la billetera, probablemente no tuviera tampoco mi licencia de conducir. Entonces me dejó su número de teléfono porque me dijo que él era muy amigo del sheriff y que si tenía cualquier problema lo llamara y él me ayudaba a solucionarlo. Cuando le pregunté si él consideraba que más adelante iba a haber algún watch party, la gente juntándose a ver el partido, me dijo que lo veía muy poco probable, que en esa zona la gente no era de ver fútbol. Yo dije, bueno, pero juega Estados Unidos, no es relevante. No, me dijo que en esa zona la gente no se sentía identificada con el equipo de fútbol como emblema nacional. Sin embargo, él le estaba muy agradecido al fútbol porque su nieta tenía una beca universitaria gracias al fútbol. Me sorprendió que con la edad que aparentaba tener ese señor tuviera una nieta en edad universitaria, pero lo callé. Unas horas más tarde llegué a Bransall, casi a la hora del partido. Bransall es un pueblito, como uno imagina los pueblos del Far West, vacíos, no había nadie en la calle, pero ostentaba con mucho orgullo un local del Partido Republicano. Y yo dije, bueno, acá debe haber un sentimiento nacionalista, seguramente acá se va a poder ver el partido. Entré al salón, que no tenía puertas batientes, pero decía salón en su entrada. Y bueno, esto fue lo que vi. Una persona sentada en un sillón de gamer, dos personas en la barra. Luego supe que el señor sentado en la silla de gamer era el dueño del lugar. Uno de los dos señores que estaba en la barra era su hijo y el otro una persona que estaba organizando los fuegos artificiales para el evento de 4 de julio y se pasó todo el tiempo anotando en una libretita y haciendo cuentas. La televisión estaba apagada, el partido empezaba en 5 minutos, le pregunté si no iban a ver el partido, me dijeron que con mucho gusto me ponían la televisión y ponían el partido para que yo lo viera, pero era como una atención especial hacia mí. Me volvió a decir que en ese lugar del mundo la gente no se identificaba con el fútbol, ni siquiera jugando a Estados Unidos, porque no había una idea de identidad del equipo de fútbol con el país. Que eso era cosa que sucedía en las grandes ciudades, como por ejemplo Seattle, que era donde se estaba jugando el partido. Y esto tuvo para decirme el señor sobre Seattle. Seattle, you got people up there that's way different from the norm. Down here, it's man and woman. Up there, they got pronouns for he, she, him, her, they, them. And down here, you're a man or a woman. That's just all there is to it. We don't do that gender thing. I'm a cat, I'm a dog. No, you're not. You're human. Ya eran las 2 de la tarde, yo había desayunado ese sanguchito pequeño, pregunté si tenía algo para comer, no tenían nada más que unas papas fritas, y para beber lo único que había era cerveza. Cuando digo lo único que había es que no había agua, no había gaseosa, no había whisky, solo vendían cerveza.
Así que le pedí una cerveza y una bolsa de papitas. Cuando le ofrecí pagar, me dijo que de ninguna manera, que yo era un invitado, que era un honor que estuviera ahí, y no me dejó pagar. Y en ese momento noto que el otro señor, el que se había mantenido callado, pone algo en un microondas, viene, me lo trae, me ofrece y me dice: son leftovers, son sobras, pero por favor no quisiéramos que comas solo papas fritas. Realmente muy amable. Ninguno de los dos goles despertó demasiada emoción. El que más hablaba conmigo hizo un poco de sobreactuación y gritó ¡gol!, pero no parecía muy convencido. En el entretiempo me fui a Pajusca, el siguiente pueblo, como a unos 15-20 kilómetros de ahí. Pajusca tiene una peculiaridad, que es el lugar donde Scorsese filmó la película Los Asesinos de la Luna. La película cuenta la historia de cómo los colonos del este llegaron y se apropiaron del petróleo de las poblaciones que vivían ahí. Y el pueblo tiene algo de decorado del cine, es realmente muy bonito, muy pintoresco, con unos hoteles de alta gama, unos restaurantes de alta gama en el medio de Oklahoma. Fui a la pizzería donde me dijeron que se podía ver el partido. Era un lugar bastante grande, donde había una pantalla bastante grande, en silencio, con los subtítulos que pasaban por abajo, con los captions que pasaban, que no permitían ver la jugada, y dos señoras en la barra viendo el partido, y después algunas otras personas sueltas por ahí que iban, venían, veían un poquito. Acá me permito un pequeño excursus y me retrotraigo unos días atrás a Kansas City. Partidazo de Argentina, todavía me emociono cuando lo recuerdo. Alrededor de mí había varios argentinos y todos sufrimos con lo mismo. La gente que se levantaba cada 5 minutos a comprar cerveza, a comprar gaseosa, baldes de pochoclo, papas con nacho, nacho con queso, quiero decir. Sí, pero había un movimiento incesante de gente. Que claro, al hincha argentino no es la forma que más le gusta ver el fútbol, ver cómo la gente pasa todo el tiempo y te pasan por delante. Bueno, esto sucedía en este bar de Pajusca. Como epílogo del día, y siguiendo con esta idea de atravesar la capa de un país compuesto de cientos de países, hice unos 20-25 kilómetros más y llegué a un lugar alucinante. Se llama Tallgrass, pastos altos, y eran praderas, terrenos públicos. Había algunos ranchos, pero terrenos de libre circulación, donde también había libre circulación de bisontes y ciervos. Estoy hablando de hectáreas y hectáreas y hectáreas. Yo lo calcularía en miles, tal vez exagero un poco y son cientos, pero realmente una belleza, esa extensión de tierra enorme con los animales pastando de forma salvaje. Regresando a Tulsa en la noche se puso muy de manifiesto esta idea de que las grandes ciudades, incluso considerando a Tulsa una gran ciudad que ni siquiera es la ciudad más grande de Oklahoma, un estado pequeño, pero es una ciudad que se vive de forma diferente, con otras ideas y más cosmopolita. Era 19 de junio, era Juneteenth, el día que se conmemora la liberación de los esclavos, y había una fiesta en la plaza central del pueblo con música africana, música de la India. Un lugar bellísimo, la gente sentada, disfrutando muchísimo del lugar, la música espectacular. Luego caminé unas cuadras, fui a ver el partido de Paraguay en un barcito donde la gente la estaba pasando muy bien. Nadie veía el partido, la verdad.
después caminando por las calles donde había un bar al lado del otro. A esta altura del partido, Estados Unidos ya se había asegurado la clasificación como primera del grupo. Nadie parecía importar, no es que nadie parecía importarle, no creo que nadie siquiera lo supiera. Simplemente la gente estaba festejando y disfrutando su viernes a la noche y la estaban pasando muy bien.